Bienvenidos otra vez a Sálvame Ya. Hoy tenemos otro versículo del libro de Romanos que queremos estudiar con ustedes. Es el versículo 23 del capítulo 6 y dice de esta manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al llegar a estudiar este versículo, lo primero que queremos hacer notar es que hay dos divisiones, hay dos partes. La primera división dice, porque la paga del pecado es muerte. La segunda división dice, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, si usted tiene una hoja a la mano, puede dibujar dos columnas y sobre la primera puede escribir la palabra el pecado y sobre la segunda columna podría escribir la palabra Dios. Lo que vamos a notar en este versículo es que hay dos amos. Es lo que se enseña en el capítulo. Entonces, contextualizando, así es lo que se enseña en este capítulo. Pero nos vamos a limitar muy brevemente a este versículo y hacer algunos contrastes entre la primera división y la segunda. La primera división, otra vez, nos dice de esta manera: la paga del pecado es muerte. Entonces, el pecado se presenta como un amo. Y el pecador es su esclavo. Y el pecado va a pagar al pecador, a su esclavo, conforme a su pecado. Y ese salario es la muerte. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, Él pudo decir de esta manera: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, estimado amigo, somos esclavos del pecado. Pecamos de día en día. Y ese pecado nos esclaviza y llegamos a ser esclavos de nuestro pecado. Pero fíjese que este versículo dice: la paga del pecado es muerte. Que un día el pecador va a recibir su salario, lo que él merece por haber pecado. Y ese salario es la muerte. Y en el contexto tiene que ser la segunda muerte, la muerte eterna, porque se contrasta con la vida eterna. La paga del pecado es muerte. Pero fíjense en la segunda división. Más la dádiva. Entonces usted ve que hay un contraste número uno entre el pecado como amo y Dios. Y luego hay un contraste entre la paga o el salario y la palabra regalo o dádiva. Hay un contraste. Cuando uno peca, uno merece su salario. Pero llegando a la segunda división, vamos a ver que la salvación, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados es un regalo. No es un salario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no lo podemos merecer. Quiere decir que nuestras obras quedan descartadas. Que no es como muchos piensan. Muchos piensan que la salvación Dios me la da a cambio de mis obras. No, es un regalo que no merecemos. Pero cada regalo lo tenemos que recibir. Si uno nos presenta un regalo, o lo podemos
recibir o lo podemos rechazar. Entonces quiero dejar eso por un momento, pero es un regalo. Y quiero recalcar y resaltar una y otra vez que la salvación, la vida eterna, es un regalo. Es un regalo, no es por obras. Pero fíjese otra vez que hay otro contraste. El contraste entre la muerte y la vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Es vida eterna. Una vida sin fin. Una vida sin pecado. Una vida en la presencia de Dios y en la presencia de su Hijo Jesucristo. Una vida donde no hay sufrimiento. Una vida donde no hay lágrimas. Pero lo mejor es estar con Dios y no poder pecar jamás. Eso sucederá después de la muerte o la venida del Señor Jesucristo. Pero es una vida indescriptible. Y Dios nos la ofrece gratuitamente como regalo. No como premio, no como salario, sino como regalo. Y si usted no la tiene, estimado amigo, hoy mismo Dios le está ofreciendo la vida eterna. ¿Cómo puede hacerse eso? Bueno, fíjese en cómo termina el versículo. No dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en una iglesia. No dice así. No dice, el regalo de Dios es vida eterna en un rito como el bautismo o por las buenas obras. No, fíjese lo que dice. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se encuentra en una persona. Ese regalo de Dios está en Cristo. Se encuentra en Él. Hay otro versículo en la Biblia que dice así, que la vida está en el Hijo. Que el que tiene al Hijo tiene la vida. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió, sufrió la paga de nuestro pecado. Él lo pagó en la cruz. Él sufrió por nuestros pecados. Él fue hecho pecado. Ese Señor Jesucristo es el único que nos puede salvar. Y la salvación, el perdón de Dios, la vida eterna, todo eso se encuentra en Cristo. Y cuando uno recibe por fe al Señor Jesucristo, uno recibe la vida eterna. Estimado amigo, ¿qué va a hacer usted hoy con el Señor Jesucristo? ¿Lo va a recibir y así recibir la vida eterna o lo va a rechazar?